Bienvenidos adictos a la literatura. Volvemos con Misterios de la Literatura una semana más, una sección que demuestra que la realidad a veces es más inquietante que la mejor ficción. En esta ocasión, y después de hablar la última vez de Edgar Allan Poe, no quedaba más remedio que abordar al otro gran responsable del terror literario moderno, Howard Phillips Lovecraft. Hoy vamos a descubrir los códigos ocultos que parecen esconder sus obras, así como los rincones más misteriosos de su biografía. No os lo perdáis. Lo primero, por supuesto, es dar un somero repaso a la vida de este genial escritor para comprender mejor su increíble legado literario. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en el número 194, hoy 454 de Angel Street, en Providence, capital del estado de Rhode Island. Sus padres eran Wilfrid Scott Lovecraft, que se dedicaba a la venta de plata, metales preciosos y joyería, y Sarah Susan Phillips, la segunda de 4 hijos de una familia distinguida y acomodada que decía que sus ancestros se remontaban al Mayflower. Lovecraft tuvo pues una infancia acomodada y conservadora donde se le inculcó desde pequeño el concepto elitista de la lucha de clases. Esto marcaría mucho su personalidad. También lo haría la larga enfermedad mental de su padre, que estuvo ingresado durante 5 años en el hospital psiquiátrico de Providence, hasta su muerte cuando Lovecraft contaba solo 8 años. Este episodio sumamente traumático hizo que su madre se volviese sobreprotectora con él, hasta el punto de impedirle jugar con otros niños que consideraba inferiores, insistiéndole en que era feo y que nunca llegaría a triunfar. En estas condiciones, no es de extrañar que el joven Lovecraft se viera acosado por miedos e inseguridades que desde ese momento le acompañarían durante toda su vida. A pesar de todo, quizá precisamente porque se vio empujado a una vida solitaria y retraída, Lovecraft fue un niño prodigio. Era capaz de recitar poesía a los 2 años, leía a los 3 y empezó a escribir a los 6 o 7 años de edad, algo que ya no abandonaría jamás. Uno de los géneros que más le apasionaban eran las novelas policíacas, por lo que, demostrando su ingenio e imaginación desbordada, llegó a crear su propia agencia de detectives de Providence, cuando tenía tan solo 13 años. Sus primeros escarceos con la escritura profesional empezaron a los 16 años, cuando comenzó a encargarse de una columna de astronomía para el Providence Tribune. Sin embargo, no tardaría en descubrir que ganarse la vida con la pluma era una tarea mucho más complicada de lo esperado. De hecho, durante gran parte de su vida tuvo que dedicarse en gran medida a retocar escritos de otros autores menos dotados para la escritura que él mismo. Tras la muerte de su madre, en 1921, víctima de un postoperatorio deficiente por una intervención de vesícula biliar, Lovecraft sufrió una terrible conmoción. Habiendo dependido toda su vida de su progenitora, tras su fallecimiento, cuando contaba 31 años, vio cómo desaparecía lo poco que quedaba de su fortuna familiar. Aquello le obligó a ganarse la vida por sí mismo, trabajando como corrector de estilo para otros autores. Gracias a este tipo de trabajos, conoció a muchos de los que después formarían su famoso Círculo de Lovecraft, con escritores de la talla de Robert Howard, Clark Aston Smith, Robert Bloch, Frank Belknap, August Derleth y otros más. En futuros artículos hablaremos más profundamente de este círculo de escritores que plantó las bases del terror y fantasía modernas. A los 2 meses de la muerte de su madre, Lovecraft conoció a Sonia H. Green en una convención de escritores aficionados en Boston. Sonia era viuda y 7 años mayor que él, además de propietaria de una tienda de sombreros y escritora aficionada. Ambos se enamoraron, casándose 3 años después, en 1924. Sin embargo, las dificultades económicas y los problemas de salud de su mujer hicieron que la pareja se separase, precipitando su final definitivo solo 2 años después. Obligado por los escasos ingresos que conseguía como escritor, Lovecraft terminó por volver a Providence para vivir con unas tías en 1927. Sus últimos años estuvieron marcados por la falta de recursos económicos, la depresión y una vida profundamente solitaria. Sus relatos se volvieron cada vez más largos, oscuros y enrevesados, haciéndose complicados de vender. Sin embargo, Lovecraft se negó obstinadamente a rendirse a los gustos del gran público, como demandaban las editoriales. De hecho, solía decir en sus propias palabras que un caballero no intenta darse a conocer, lo deja para los egoístas, arribistas y mezquinos. Esta actitud orgullosa y purista le hizo concebir los que fueron quizás sus mejores relatos, historias que con el tiempo cautivarían la imaginación del gran público y que crearían toda una escuela de seguidores e imitadores que dura hasta hoy en día. Lamentablemente, H.P. Lovecraft nunca vivió su propio éxito.
De naturaleza sumamente enfermiza, murió en Providence a primeras horas de la mañana del 15 de marzo de 1937, cuando tenía tan solo 47 años de edad. Al parecer fue víctima de un cáncer intestinal complicado con una grave insuficiencia renal. Fue enterrado en el panteón de su abuelo Phillips en el cementerio de Swan Point. Aunque su nombre estaba escrito en la columna central, ninguna lápida señalaba su tumba. Es curioso, pero le ocurrió lo mismo que a Edgar Allan Poe, que tuvo que ser muchos años después de su muerte cuando un grupo de aficionados erigiese una lápida conmemorativa: Yo soy Providence. A la hora de abordar los misterios de Lovecraft y su obra, lo más interesante es que muchos autores piensan que en realidad fue un ocultista que de alguna manera tenía acceso a conocimientos ocultos pero reales, que reflejaba en sus obras de forma más o menos disimulada, disfrazándolos de ficción. Pero ¿tiene esto algún fundamento real o es pura fantasía de lectores fascinados con este imaginativo escritor? Para averiguarlo, lo mejor es sumergirnos en los elementos más misteriosos y sugerentes de sus obras. El Necronomicon. Considerado como uno de los libros más misteriosos de la literatura, es mencionado por primera vez en la obra de Lovecraft La ciudad sin nombre. El escritor lo describió en una breve nota en 1927, en el que decía que se trataba de un grimorio escrito por el árabe Abdul al-Hazred, un personaje creado por Lovecraft que hace alusión a un apodo que él mismo tenía, All Has Read, es decir, traduciendo del inglés, el que ha leído todo. En cuanto al nombre del libro, Necronomicon, Lovecraft dice haberlo concebido en sueños empleando el griego antiguo de la palabra astronómico, referente a la ley y ordenación de los astros, y el griego necros, muerto, uniendo a esto el sufijo icon, que se traduce como imagen. Es decir, más o menos la traducción sería la imagen de las leyes de los muertos. Según el autor, se trata de un libro de secretos y rituales mágicos que provoca la locura y muerte de aquel que se atreva a leer sus pasajes. Además, contiene técnicas y métodos para contactar a seres sobrenaturales denominados los antiguos, quienes al ser despertados dominarían el mundo nuevamente. El misterio surge cuando diferentes autores del círculo de Lovecraft comienzan a utilizar también el libro y a insinuar que lejos de ser una invención podía ser completamente real. De hecho, el propio Lovecraft llegó a afirmar que existían 4 copias del libro resguardadas en diversos sitios del mundo, como la Universidad de Buenos Aires, la Biblioteca Nacional de París, la Biblioteca de Whitney en Harvard y la Biblioteca de Miskatonic en la ciudad de Arkham, esta última perteneciente a una invención del mismo Lovecraft. Se da la curiosa circunstancia de que en estas universidades han aparecido fichas muy detalladas del libro que figura como no disponible. Estas fichas son obra de bromistas, entre los que curiosamente hay quien dice que se encuentra el mismísimo Jorge Luis Borges, que creó una ficha del Necronomicon en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. También hay muchas personas que se han dedicado a engordar el mito de este misterioso grimorio, llegando a decir, por ejemplo, que estaba encuadernado en piel humana, aunque Lovecraft nunca llegó a describir su apariencia. Incluso se han llegado a subastar copias supuestamente confeccionadas en el siglo XVII que no eran más que estafas para incautos. Lo cierto es que el Necronomicon nunca existió, sino que fue completamente inventado por Lovecraft, pero que lo hizo con una maestría tal que aún hoy seguimos dudando si de alguna manera alguna vez pudo ser real. Segundo misterio de Lovecraft, la teosofía. Se ha llegado a afirmar que Lovecraft en realidad era un consumado ocultista seguidor de la teosofía. De hecho, la nombra en varias de sus obras. La teosofía es una religión formada por un conjunto de enseñanzas y doctrinas difundidas principalmente por Elena Petrovna Blavatsky a finales del siglo XIX. En la obra de esta autora denominada La clave de la teosofía, explica que el nombre de la teosofía es uno de los tantos que se utiliza para designar a una sabiduría sin edad eterna que no es otra que el conocimiento de la verdadera realidad. Pues bien, es un hecho que Lovecraft introduce principios teosóficos en sus obras, así como referencias a libros míticos de la teosofía como el libro de Xian. De ahí que se ha deducido que Lovecraft era en realidad un ocultista que reflejaba conocimientos profundos en sus obras disimulándolos como ficción literaria. En realidad, una vez más, por romántico que esto suene, lo cierto es que es completamente falso. Lovecraft se declaró pública y abiertamente ateo. De hecho, se definía a sí mismo como materialista escéptico en múltiples cartas que dirigía a sus colegas. Lovecraft era un erudito autodidacta que hacía eso que tantas veces os he recomendado, documentarse increíblemente bien para lograr la ambientación de sus obras. De hecho, su único contacto real con la teosofía
se limitaba a sus lecturas del autor teosófico W. Scott Elliot, autor del libro Historia de Atlantis y la perdida Lemuria, que influiría profundamente en Lovecraft. También extraía muchas de sus ideas de sus múltiples conversaciones e intercambios de cartas con colegas literarios conocedores de diversas doctrinas esotéricas, como por ejemplo E. Hoffman Price. Misterio número 3. El Bloop de los abismos. El Bloop es el nombre que se le dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia detectadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA en 1997. Se trataba de un extraño sonido que fue captado por los micrófonos instalados bajo el agua a fin de percibir el tráfico de submarinos cercanos. Se llegó a especular con que la fuente de dicho sonido era un animal submarino, de alguna especie desconocida, algún pulpo o calamar gigantesco o incluso una especie de ballena gigante aún más grande que la ballena azul. Lo interesante es que el punto de origen del Bloop resulta sorprendentemente cercano a la localización de la ficticia ciudad sumergida de R'lyeh, la ciudad donde H.P. Lovecraft decía que estaba encarcelado Chulu. Además, Chulu podría encajar en la descripción de un animal enorme. Lógicamente la idea era realmente sugerente. ¿Existía de verdad Chulu? ¿Lovecraft había de alguna manera atinado místicamente con el lugar donde vivía un misterioso mundo o dios arquetípico? Esta teoría se encontró apoyada por la existencia de múltiples ruinas sumergidas en los mares y océanos de nuestro planeta, que muchos decían que les recordaba la morada de la bestia submarina, como por ejemplo Yonaguni, la llamada Atlántida japonesa, que recuerda enormemente a la ciudad sumergida de R'lyeh. Lo cierto es que los científicos llegaron a la conclusión de que el bloop no era otra cosa que el ruido producido por los glaciares al romperse. Misterio resuelto. ¿O no? En realidad, el verdadero misterio oculto tras H.P. Lovecraft es cómo este autor, lleno de complejos y presa de innumerables prejuicios, fue capaz de crear una mitología tan atractiva y sólida que aún hoy sigue haciéndonos dudar de su realidad. De hecho, su obra ha dado lugar a una verdadera religión denominada Orden Tifoniana, que afirma que Lovecraft, aun siendo un ateo declarado, en realidad era un autor ocultista que era capaz de contactar con entidades arquetípicas negativas, auténticas deidades que el escritor habría plasmado de forma inconsciente en sus relatos. La realidad es que H.P. Lovecraft, descrito acertadamente por el propio Stephen King como el príncipe oscuro y barroco de la historia del horror del siglo XX, fue capaz de volcar sus propios miedos y pensamientos negativos en sus obras, miedos muy reales para él que envolvió una mística perfectamente documentada, dando lugar a todo un universo literario, un universo ficticio sí, pero también muy real en cierto modo. Espero que os haya gustado este vídeo artículo de hoy. La verdad es que Lovecraft da para mucho más que un solo vídeo artículo, por lo que, bueno, si sugerís nuevos temas podemos realizar continuaciones. Existen aún muchos misterios por ahí de los que podemos hablar, como el origen real de Chulu, o un supuesto mapa escondido en las obras de Lovecraft. Así que dejadme vuestras opiniones en comentarios y puede que volvamos con Lovecraft. Ya muerto a manos del demontre y todos los que el ritual exigía. Bueno, y simplemente antes de despedirme quiero comentaros que hace un tiempo tuve la oportunidad de ilustrar algunos relatos de Lovecraft en un primer volumen que recopila cronológicamente todos los relatos de este autor sin alterar tal cual él lo escribió, y que os dejo por aquí el enlace para que veáis en el tráiler y la página web donde están estos relatos, y deciros, bueno, que las ilustraciones las tenéis disponibles también en la tienda de Redbubble del canal, que podéis ver en la descripción del vídeo. Y bueno, sin más dilación, muchas gracias por haberme escuchado una vez más y espero que os haya gustado, así que suscribiros, darle a la campanita y como siempre, hasta la semana que viene.